a continuación escucharemos la experiencia de Colombia a cargo del señor Tesorero General Francisco Manuel Lucero Campaña. Buenas tardes a todos y pues agradezco la colaboración de Carlos y Jorge Domper que hicieron posible mi presencia en este seminario y poder acompañarlos con esta presentación de la experiencia de mi país. Básicamente Colombia se ha destacado por desarrollar una agenda muy institucional. Sí, a partir de la Constitución del año 91 y sus modificaciones que hasta ahora continúan, siempre ha respetado la institucionalidad y en ese marco ha ido avanzando en adquirir buenas prácticas desde el manejo presupuestal hasta ahora el fiscal. De ahí que en norma más o menos cronológico vemos que desde en el año 94 tenemos ya una ley orgánica del plan de desarrollo, tenemos un estatuto orgánico como el que la mayoría de países tenemos para el manejo presupuestal y destaco dentro de toda esa normativa la ley de responsabilidad fiscal del año 2003, en el cual se implementó lo que nosotros conocemos como el marco fiscal de mediano plazo, que le da una proyección, una perspectiva de cómo se van a comportar los ingresos y los gastos del gobierno, ampliado incluso al nivel de sector público no financiero y al nivel de entidades territoriales. Entonces, bajo esa norma de responsabilidad fiscal se fue transitando hasta hoy estar hablando de una ley de regla fiscal que consolida un poco más el concepto de sostenibilidad fiscal. Entonces, para que exista la regla fiscal tiene que haber conciencia de que el gobierno tiene que ser sostenible, las finanzas públicas tienen que ser sostenibles y coherentes con políticas macrofiscales. ¿Qué podemos decir de aplicación de estas normas de regla fiscal? Como lo decía, no es solo aplicar la matemática de ingresos menos gastos y encontrar un balance, es tener la conciencia de que cualquier norma, cualquier modificación o implementación de la Constitución tiene que respetar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Muchas iniciativas legislativas hablan de subsidios o de incremento del salario, etcétera, o de la administración, ampliar la administración pública. Todas estas iniciativas muy loables de los legisladores o particulares pueden poner en riesgo nuestras finanzas públicas. Por tanto, antes de implementarlas, antes de convertirse en una ley de la República, tiene que primero consultar si esas normas son o no sostenibles en el tiempo. Entonces, ese es, digamos, el mandato que tiene hoy el gobierno, estar atento a cualquier normatividad, a cualquier iniciativa que ponga en riesgo el principio de sostenibilidad fiscal. En razón a que ese principio no estaba muy claro en nuestra normativa, fue necesario un acto legislativo, ¿sí? Modificar nuestra Constitución para que sea explícito. Anteriormente, sin ese principio constitucional, muchos jueces fallaban en contra del Estado, embargando o decretando por ellos, por interpretación de las normas, gastos en contra del gobierno. Entonces, bajo ese principio, es el gobierno, es el que tiene la manija para presentar iniciativas u oponerse a ciertas modificaciones en ese sentido. El desarrollo de ese principio constitucional lleva entonces a la implementación de lo que es la Ley 1473, que es ya conocida propiamente como regla fiscal, es decir, la regla numérica, es qué número nosotros queremos
poner en nuestra planeación de mediano plazo para que las finanzas sean sostenibles. ¿Qué creemos que sea ese número? Puede ser 1, 2 o 3, cualquiera que ese sea el número, ese es el objetivo de ese gobierno. En Colombia, la regla fiscal o esa ley determinó que ese número es un número de balance fiscal, o sea, de resultado fiscal, de ingreso menos gasto. No tiene incorporado otro número de deuda o, como decía, de ingreso. Entonces, por ahora es un número objetivo de aquí a 10 años o al 2022, por ejemplo, para que el balance fiscal se ajuste a un determinado número. Ese número del que le hablaba de resultado fiscal, en razón a que está desviado, digámoslo así, en alcanzarlo en el mediano plazo, se le dio una transición. Ese número dice que en el 2022 va a ser igual o menor a 1% del PIB como déficit. O sea, ese es el número permitido de resultado fiscal. ¿De dónde salió ese número? De muchos análisis de lo que es la proyección de ingresos, la perspectiva de gastos y lo que nosotros creemos que puede ser una deuda sostenible. ¿Sí? ¿Cómo financiar ese déficit o qué déficit es posible financiar? Va a ser para el caso de Colombia particularmente hasta del 1% en el mediano plazo. Para llegar allí, como les decía, tiene que haber un ajuste. Estábamos muy lejos después incluso de la crisis del 2008, que sufrimos mucho en el tema de ingresos sobre todo. Estaba más allá del 2%, 3, 4, 5, llegamos periodos muy lejos. Y hay otro concepto que se incorporó también en esa ley y es el tema de qué es resultado fiscal. Entonces, tenemos que definir si nuestro resultado fiscal es el estructural o si el resultado fiscal es resultado del ciclo económico o si es resultado del ciclo minero energético. Entonces, hay 3 resultados fiscales. ¿Cuál de esos es el que me sirve? Vamos a hacerle caso al resultado fiscal total, al resultado minero energético por ser productor de algunos minerales o hidrocarburos o a hacerle caso al ciclo económico. Entonces, ahí se tiene que especificar, o en el caso de Colombia, se especificó a qué resultado fiscal es el que tiene que apuntarle esa meta. Y se determinó que sea el resultado estructural. ¿Y qué viene siendo el resultado estructural? El resultado estructural es aquel déficit o balance fiscal descontado el ciclo económico y descontado el ciclo minero energético. Es decir, aquel resultado fiscal que no dependa de coyunturas o ingresos extraordinarios por efectos de un ciclo tanto de producción o de crecimiento más allá del potencial. Entonces, esa es la teoría, digámoslo así, que encontramos en mucha literatura. El resultado que nosotros seguimos es aquel que la economía puede dar sin presionarla, sin haber unos gastos o ingresos extraordinarios. Eso es como se definiría ese balance estructural. ¿Cuál es la senda de ajuste? Entonces, les decía que esa senda de ajuste, el momento en que empezó esta regla, estábamos muy lejos en términos de balance estructural. Estábamos más allá del 2.4% y siguió estando lejos hasta el año 2017. Peor aún cuando sufrimos el choque de los precios del petróleo y varios fenómenos que afectaron la región tropical que nos pusieron en riesgo el cumplimiento de esa regla. Y lo que está sombreado, un poco más oscuro, es los años en los cuales se tiene que evaluar el cumplimiento estricto de la regla fiscal. ¿Sí? Los años intermedios pueden estar incumpliendo, por decir algo, estar muy cerca de ese número, pero llegar o no al número no implicaría un incumplimiento.
En cambio, en los años sombreados, necesariamente el balance estructural tiene que ser igual o menor a ese número. Podría entonces el gobierno establecer una senda de ajuste mientras llegan esos años de evaluación, ¿sí? Puede ser que se comprometa bajo un memorándum a ampliar un poco el gasto estructural temporalmente para comprometerse a un ajuste en el corto plazo, que puede ser, digamos, del año 2018 al 2022, en el caso en que estamos en este periodo. Otro aspecto que se le añade, que se complica un poco más es, bueno, ¿y qué es eso del balance estructural, el balance cíclico y qué es el balance total? Entonces, una vez establecida esa senda de balance estructural al cual uno quiere llegar, se le presentan vicisitudes, se le presentan problemas en el camino, y es toda esa raya azul claro que implica que esta economía, en el caso colombiano, sufrió un choque, sufrió mayor déficit del que esperaba y por tanto no pudo seguir la senda de regla fiscal planeada y se alejó muchísimo. En el año 2015 se alejó casi el doble de lo que debía estar, y ahí implica para los mercados financieros, sobre todo los mercados de deuda, temores de sostenibilidad y por tanto de repago de la deuda. Entonces esto tiene, como es una regla tan institucional que el gobierno se compromete a cumplir, inmediatamente el mercado la cobra y ahí nuestros bonos empiezan a encarecer. ¿Cuál es la medida o el discurso que el gobierno maneja en ese sentido? Es, muy bien, esto es algo exógeno, producto del ciclo económico, producto del ciclo energético, y hay, una vez observado ese número, porque no se puede prever, sino que es lo que realmente pasó, no se puede estimar, no se puede pues predecir cuál va a ser el precio del petróleo si no estuviéramos en otro mundo. Por eso no es estimado, sino observado. Entonces, una vez se presenta ese déficit adicional que hay que cubrir, se debe presentar un ajuste, una senda en el cual se vuelva a alinear la economía y se vuelva a alinear el balance fiscal. Entonces, después de sufrir esos choques, se presenta al Comité de Regla Fiscal unos ajustes. Incluso se le plantea que en el 2022 Colombia no va a poder cumplir o alcanzar la meta del 1% de déficit, que se le dé un espacio adicional de 0.2 o 0.3 décimas del PIB para poder alcanzarlo y que además le dé 5 años más de plazo para cumplirlo. Imagínense a los inversionistas esa noticia, cómo les viene acá. Es poder convencer a todo el sector financiero de que Colombia sí va a cumplir, pero que esos efectos son exógenos a su voluntad. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso del gasto en el proceso de paz, ¿sí? Toda la reincorporación de toda esta población que estaba alzada en armas implica un gasto estructural que antes no se preveía, de algo así como 0.5 del PIB, y eso hay que incorporarlo. Sin embargo, se incorpora, pero también genera beneficios en el mediano plazo. Es decir, hoy hacemos un gasto en el proceso de paz, pero que poco a poco esa incorporación de esas medidas puede representar para el gobierno un ingreso a futuro. Por eso se extiende en el 2026 y 2027, vuelve otra vez a la senda de balance fiscal. Bueno, aquí hay unos números, esto es público, esto está en el marco fiscal, lo podemos consultar, pero esos son los componentes de cualquier balance, en el caso del gobierno central, como porcentaje del PIB. El balance total, en este caso en el 2018, es del 3.1% de déficit, y vemos los dos balances, el balance ciclo económico y el balance ciclo energético. Ciclo económico generado por la diferencia entre el PIB potencial y el PIB real observado, y el ciclo energético por la diferencia entre el precio estimado
del commodity versus el precio estimado de largo plazo del commodity versus el precio real observado. Entonces, cuando esos ciclos hay que sumárselos o restárselos al balance total para que nos dé el balance estructural. Así es numéricamente como se hace. Pues no me voy a detener en esta parte porque o si no se convierte en una clase de economía y no queremos esto, pero queremos ahí establecer es que Colombia sí tiene ciclos muy difíciles de prever, pero sí se pueden manejar, ¿sí? Por debajo del balance, ¿sí? ¿Para qué? Para que el balance estructural sí esté alineado. O sea, uno respeta el balance estructural. En el medio puede pasar positivos o negativos porque uno ve que la economía crece más o crece menos, pero que el balance estructural a la larga sí se tiene que cumplir. Bueno, los números en dólares, millones de dólares, consistentes con esos porcentajes del PIB, por si alguien nos quiere leer cuánto vale. Y les iba a comentar esto, ahí es donde está la tesorería. ¿Por qué? Aquí como el balance del gobierno es de caja modificada, ¿sí? Entonces la tesorería tiene esa potestad y ese privilegio de recibir esa información. Recibe información del recaudo tributario, del recaudo de empresas, del recaudo de fondos y por tanto tiene la información primaria de cómo se está comportando esa regla fiscal. En el gasto nosotros tenemos una caja, un cupo de caja que nosotros llamamos el programa anual de caja, que limita el gasto, que limita el compromiso de gasto. Por tanto, nosotros también podemos inducir que este gasto total llegue a tener una meta fija. Eso obliga a muchas entidades a rezagar o a reservar presupuesto, ¿sí? Entonces, esa es otra maniobra de la tesorería, por decirlo lo menos fuerte posible, pero sí, nosotros amarramos la caja del gobierno ¿para qué? Para lograr que la regla fiscal se cumpla. Bueno, el balance que vimos en la página anterior es el balance de ingresos y gastos. Ahora, ¿cómo se financian esos 10.500 millones de dólares? La tesorería le presenta al CONFIS el plan de financiación que nosotros llamamos estado de fuentes y usos. ¿Cómo creemos que se va a financiar ese desbalance del gobierno? ¿Qué presentamos en esa propuesta de financiamiento? Les decimos, mire, además del déficit, que es el primer número que encontramos, o el segundo número que encontramos a la derecha, que es 10.500 millones de dólares, también hay que financiar las amortizaciones de la deuda y también hay que financiar otra deuda que está por fuera del balance, ¿sí? Aquella deuda que uno no la ve, pero que se presenta, las contingencias, ¿sí? Y además tiene que sobrar caja, una disponibilidad de caja final para arrancar el próximo año. Yo no puedo estar como tesorero cerrando el país el 31 de diciembre y abriéndolo el 1 de enero con los ingresos que se presenten. Entonces hay necesidad de tener un disponible de caja. Como tengo esos usos de caja, 25.000 millones de dólares, necesito por el otro lado saber cuáles son las fuentes de esa caja, consistentes. No puedo decir que deuda me va a emitir más de lo que necesito porque o la va a encarecer o me va a generar una disponibilidad final de caja innecesaria. Entonces todo esto tiene que estar muy bien equilibrado porque esto lo ven los mercados financieros, esto lo monitorean día a día, mes a mes de cómo estamos cumpliendo tanto el lado derecho como el lado izquierdo de fuentes y usos. Sobre todo la emisión de deuda. Los renglones de la izquierda de desembolsos externos y desembolsos internos. ¿A qué velocidad se está endeudando el gobierno? Igual, la caja, como ven en el lado izquierdo, la disponibilidad inicial, si esto es un ciclo, va a ser la disponibilidad final del próximo año y así sucesivamente. Esa es la caja que la tesorería tiene para hacer sus operaciones financieras de liquidez, atender liquidez de diferente orden. Perdón, te pediríamos 5 minutos para poder redondear la presentación.
Nosotros en la petición que nos hacía el expositor decía que qué cláusulas especiales había en nuestra regla fiscal. Hay un fondo de ahorro y estabilización por si haya ingresos extraordinarios, no se gastan sino que se depositan en un fondo especial. ¿Qué pasa si no se cumple la regla fiscal? Se puede suspender la regla fiscal, ¿cierto? O se puede solicitar una modificación por efectos extraordinarios que vayan más allá, por ejemplo, del 2% del PIB durante 2 años sucesivos. Entonces, cuando eso sucede, hay oportunidad de cambiar la regla fiscal. Voy a saltarme aquí porque estamos cortos de tiempo. Estamos cortos de tiempo, sí. Esto ya lo he relacionado con el fuentes y usos. Como la tesorería tiene el control del plan financiero y del flujo de caja, hay una información exógena que le permite a uno tener información, por ejemplo, información macrofiscal de sostenibilidad de la deuda y los modelos de riesgo, costo-beneficio, costo-riesgo de la deuda pública. Dado que nosotros ya estamos integrados como tesorería y deuda pública, tenemos esos modelos que nos ayudan a establecer qué deuda es la ideal o la óptima para nosotros cumplir el plan de financiación. Bueno, este es el ciclo de financiación, lo que yo decía, si hay un nivel de endeudamiento requerido por un desbalance fiscal, se genera una deuda, si es consistente se procede a emitirla, si no es consistente se vuelve a reprocesar el tema de flujo de deuda. Voy a ir un poco más rápido, qué pena, para explicar la relación con presupuesto. Presupuesto no es llegar solo a la ley anual, sino haber cumplido una serie de pasos o de procesos. El presupuesto tiene que ser consistente, primero con un plan nacional de desarrollo, para nuestro caso es el plan nacional del cuatrienio en el cual el presidente o el gobierno está elegido. Ese plan nacional de desarrollo se desagrega en un plan plurianual de inversiones que hay que incorporar en cada presupuesto anual a través de un plan operativo anual de inversiones. Esto es lo que normalmente se hace en la programación financiera y tiene que ser consistente con el marco fiscal y con la ley de regla fiscal. Entonces van de la mano la programación presupuestal de un lado y el cumplimiento de la meta fiscal. Adicionalmente hay que ponerle un tope al gasto, eso es lo que nosotros llamamos marco de gasto de mediano plazo. ¿De dónde sale ese tope de gasto? Pues muy fácil, si yo tengo un déficit por regla fiscal, le sumo el ingreso estimado, ¿cierto? ¿Cuánto puedo tener de ingresos estimados? Esa suma de esas dos variables me va a dar el gasto máximo que puedo yo hacer en cada año. Sale de una suma de esas dos cosas. Entonces, el marco de gasto de mediano plazo es valor de la regla fiscal más el ingreso estimado en cada periodo. La tesorería, como les decía, suministra información primaria de caja, ¿cierto? Eso ya lo hemos recalcado. La tesorería realiza el estado de fuentes y usos del gobierno, monitorea cómo se está financiando la caja, no se puede quedar ilíquida porque ese es un tema ya de cumplimiento de obligaciones, de deuda sobre todo, pero la tesorería no realiza evaluación del cumplimiento de la regla fiscal. Eso lo hace un comité independiente que lo creó la misma ley, que se llama el Comité de Regla Fiscal. ¿Para qué? Pues para evitar cualquier manipulación del número, porque acá digamos que no tenemos el ordenamiento tecnológico para decir esto lo produce automáticamente un sistema. Para evitar ese acomodamiento de números tiene que haber alguien que nos avale el cálculo, por decirlo así, del cumplimiento de regla fiscal. Y la herramienta del plan anual de caja, el PAC que nosotros lo denominamos, nos ayuda como instrumento de planeación de gasto de las entidades públicas.
Logros con este tema. La regla fiscal nos ha permitido, por ejemplo, sostener la calidad crediticia. Nos ha permitido estar en el rango de grado de inversión por la credibilidad que genera para los mercados. Y adicionalmente, por ejemplo, nos permite ingresar al grupo de la OCDE, que es para nosotros el último gran logro que hemos tenido por la credibilidad institucional. Garantiza, como decía ya, recalco, la sostenibilidad de las finanzas públicas. Permite afrontar un poco o suavizar los efectos de choques externos, como por ejemplo el choque de precios del petróleo o algún debilitamiento de la economía. Yo diría que hay un tema todavía por lograr, y es la incorporación al 100% de gastos contingentes. Estamos ya, digamos, en la implementación y valoración de esos contingentes, pero es muy difícil todavía, digamos, incorporarlos en un 100% en nuestra regla fiscal, en razón a que, sobre todo por las APPs y por el tema de sentencias y conciliaciones, ha sido todavía un tema por incluir, pero por lo menos ya estamos desarrollando metodologías de valoración y todas las APPs ya tienen incorporado un tema de vigencias futuras y rebalanceándolas. Lo que nos decía en la mañana, no es que yo salga a dar un cupo en dólares de vigencias futuras y me quede con ese cupo y no la vuelva a rebalancear cuánto de ese cupo hemos gastado. Entonces hay metodologías de valoración de esas contingencias. Y desafíos, creo que aquí con esto termino. Desde el punto de vista de la cuenta única, se han contado con excedentes transitorios en otros fondos que no ha sido posible incorporarlos. Entonces nos toca ampliar la cuenta única nacional. La caída de ingresos ha limitado el crecimiento la incorporación de recursos al balance fiscal y ha puesto en riesgo o en incertidumbre el crecimiento de la deuda pública. En razón a que no tenemos un indicador de deuda, ¿sí? Está desanclado entre el número de regla fiscal y cuál es el stock de deuda compatible con ese número de regla fiscal. Entonces, el próximo paso muy posiblemente será desarrollar una metodología compatible del stock de deuda con relación al número de regla fiscal a cumplir. Creo que esos son como los desafíos más importantes. El resto de puntos los podemos ver en la presentación que queda a disposición de ustedes. Muchas gracias.